Había algo en el espejo, algo que nunca se podía ver directamente. Algo que no podía ser explicado. Nicolás entró en el antiguo desván de la mansión, un lugar olvidado por el tiempo. El aire estaba pesado, cargado de polvo y del aroma de madera podrida. El silencio del lugar se hacía insoportable, como si el propio aire estuviera atrapado en el olvido. A lo lejos, las vigas del techo crujían, como si la casa estuviera tratando de hablar en voz baja, susurrando advertencias que él no deseaba escuchar. La mansión siempre había tenido una atmósfera extraña, pero aquel desván, con su luz tenue, era un mundo aparte. Un mundo suspendido entre el pasado y el presente, un lugar donde el tiempo parecía no existir. Había algo inquietante en el ambiente, como si el lugar estuviera observándolo, esperando que hiciera algo. Era un lugar que nunca antes había visitado, un rincón de la mansión que sus padres le habían prohibido explorar. Pero ahora, estando solo, no podía evitar la curiosidad. La luz de una lámpara de aceite, que había encendido para ver con claridad, iluminaba de manera irregular las viejas reliquias que se amontonaban a su alrededor. En medio de esa oscuridad desordenada, algo captó su atención. Un objeto en particular que se destacaba en el caos de antigüedades. Era un espejo grande, con un marco de madera oscura, tallada de forma intrincada. No había nada especialmente espectacular en su aspecto. Sin embargo, la superficie reflejaba la habitación de una manera extraña. No era como un espejo común. El vidrio parecía estar distorsionado, no de manera obvia, pero sí lo suficiente para que uno se sintiera incómodo al mirarlo. La forma de las imágenes reflejadas parecía más nítida, más real de lo que debería ser. Como si todo lo que se reflejaba fuera demasiado perfecto para ser verdad. A Nicolás le pareció que el aire alrededor del espejo se volvía más denso, casi palpable. Algo en él lo llamó con una fuerza extraña que no podía explicar. La tentación de acercarse fue más fuerte que su lógica. Se aproximó al espejo con cautela, casi con temor de lo que podría encontrar. Al principio, el reflejo que ofrecía parecía ser simplemente el de la habitación vacía, tal como él la veía, pero algo no encajaba. Había algo en la forma en que el espejo replicaba el espacio, algo que lo hacía ver demasiado detallado, como si estuviera atrapado en el tiempo, como si no hubiera espacio para la imperfección. Nicolás frunció el ceño, la incomodidad aumentando con cada segundo que pasaba frente a la superficie cristalina. En su reflejo, su figura parecía estar envuelta en una niebla sutil, casi imperceptible, pero claramente visible. El frío que le recorrió la espalda no tenía explicación. Nicolás trató de ignorar la sensación, pero algo dentro de él lo mantenía allí, frente a ese espejo que parecía estar esperando. La tentación de mirarse más de cerca era irresistible, aunque su instinto le decía que no lo hiciera. Así, sus ojos continuaron observando, buscando algo que aún no comprendía. Con el tiempo, la figura que le devolvía el espejo parecía moverse ligeramente. No era un movimiento físico, sino una especie de distorsión que le otorgaba al reflejo una cualidad que no era posible. La imagen en el espejo comenzó a cambiar lentamente, deformándose con una precisión inquietante. Nicolás podía ver cómo los objetos a su alrededor, reflejados, parecían desvanecerse mientras una niebla más densa comenzaba a tomar forma. El ambiente de la habitación empezó a volverse extraño. La luz de la lámpara de aceite titiló, su resplandor apenas suficiente para iluminar las sombras que ahora parecían moverse a su alrededor. A pesar de sus esfuerzos por apartar la mirada, sus ojos se mantenían fijos en el reflejo. La niebla en el espejo se espesoraba, tomando la forma de figuras que se desplazaban con una elegancia inquietante. Nicolás intentó apartar la mirada, pero no podía. Se sintió como si algo, una presencia invisible, lo estuviera atrapando. La sensación de estar siendo observado se intensificó, hasta el punto de que sus manos comenzaron a sudar y su respiración se volvió más errática. En un abrir y cerrar de ojos, la habitación reflejada comenzó a cambiar. Los objetos, que previamente parecían familiares, empezaron a desaparecer, como si el espejo estuviera devorándolos. La distancia entre él y el reflejo comenzó a volverse imprecisa. El espejo ya no reflejaba la realidad que él conocía. El lugar parecía irse deformando, como si el vidrio no solo estuviera reflejando, sino absorbiendo la esencia de todo lo que lo rodeaba. Nicolás dio un paso atrás, alarmado, pero al hacerlo, los reflejos en el espejo no lo seguían.
En lugar de replicar sus movimientos, la superficie se mantenía fija, como si él fuera solo una parte de una imagen mucho más grande. El desconcierto y el miedo comenzaron a mezclarse dentro de él. Intentó girarse, alejándose del espejo, pero algo en su interior le decía que no debía. Miró una vez más al reflejo, y fue entonces cuando lo vio. Un rostro, un ser que no estaba en la habitación con él, sino en el reflejo. La figura se mantenía al fondo, con una expresión distorsionada y extraña. Aunque parecía humano, algo en su mirada era diferente. La figura sonrió, una sonrisa que no era la suya, una sonrisa que nunca debería haber existido. Nicolás sintió el corazón acelerarse, la garganta apretarse. El reflejo le devolvía una sonrisa que lo helaba por dentro, una sonrisa cargada de algo mucho más oscuro que cualquier explicación lógica. Al intentar alejarse, sus pasos se sintieron pesados, lentos. La atmósfera estaba cada vez más densa, como si el propio desván lo estuviera reteniendo. Nicolás se dio cuenta de que no podía abandonar el lugar, no sin entender qué estaba sucediendo. Sin embargo, al mirar hacia atrás, el espejo seguía allí, intacto. Y en su interior, la figura lo observaba, esperando, con esa sonrisa retorcida, como si ya estuviera anticipando el próximo movimiento. Nicolás no podía dejar de pensar en el espejo. Después de la experiencia en el desván, algo había cambiado dentro de él. No solo le preocupaba lo que había visto, sino que sentía una necesidad inexplicable de regresar, de entender qué había detrás de esa distorsión. Su mente lo llevaba una y otra vez hacia esa habitación, como si el espejo tuviera un poder sobre él, una atracción que no podía resistir. Intentaba concentrarse en otras cosas, pero siempre había algo que lo empujaba de vuelta. Esa sensación de ser observado, de estar conectado a algo mucho más grande que él mismo, no lo dejaba en paz. Durante varios días, intentó ignorar el llamado del espejo. Había más que suficiente en su vida cotidiana para mantenerlo ocupado. Su trabajo, sus relaciones, todo parecía seguir adelante como de costumbre. Pero en el fondo, había algo que lo corroía, algo que lo mantenía inquieto. La imagen del reflejo, la distorsión, la figura extraña que lo había mirado con esa sonrisa inquietante, se mantenían frescas en su mente. Y lo peor de todo era que no podía explicarlo. ¿Qué había sido eso? ¿Qué había visto en el espejo? ¿Era todo una ilusión o había algo más allí? Finalmente, la compulsión fue más fuerte que él. Decidió regresar al desván, enfrentarse a lo desconocido, comprender lo que estaba sucediendo. Sabía que su mente se estaba desmoronando bajo el peso de la curiosidad. Así que, una tarde, decidió subir nuevamente al desván. Al principio, sus pasos fueron vacilantes, como si aún dudara de lo que estaba por hacer. Pero en cuanto vio la vieja puerta del desván, un impulso lo empujó hacia ella, una necesidad que no podía rechazar. El desván estaba tan oscuro y polvoriento como la última vez. La atmósfera, cargada de recuerdos, parecía haber cambiado ligeramente. No era solo el lugar físico lo que se sentía diferente, sino que algo intangible había alterado la esencia del espacio. La luz de la lámpara de aceite parpadeó débilmente, iluminando las antiguas reliquias y el caos que reinaba en el lugar. Pero lo que más destacaba, lo que lo hacía todo aún más incómodo, era el espejo. Estaba allí, como lo había dejado, intacto. Sin embargo, Nicolás no podía evitar notar que algo no estaba bien. Aunque el espejo parecía estar en la misma posición, parecía más cercano, como si hubiera avanzado hacia él de alguna manera. Un escalofrío recorrió su espalda, pero aún así, no pudo evitar acercarse. La distancia que lo separaba de ese objeto era irónica, cuanto más se acercaba, más lo sentía alejado de la realidad. Estaba atrapado en una especie de limbo, donde no podía ni avanzar ni retroceder. Al mirarse nuevamente en el espejo, Nicolás se dio cuenta de que algo había cambiado. La habitación reflejada no era la misma. En lugar de la fría oscuridad que recordaba, el espacio en el espejo parecía más claro, casi iluminado por una luz suave que no existía en el desván. La atmósfera en el espejo estaba llena de detalles que no deberían estar allí. Objetos que no reconocía, colores que no podía identificar. A su alrededor, el espacio parecía estirarse, expandirse más allá de los límites del desván, como si estuviera viendo un lugar que existiera más allá de las paredes de la mansión.
Pero lo más extraño de todo no era la transformación del espacio, sino la forma en que él mismo se veía. En el reflejo, su rostro no era el mismo. Su expresión era diferente, no como él la recordaba, sino con una calma inquietante. Los ojos que lo miraban desde el espejo parecían vacíos, como si ya no fueran suyos. A pesar de que sus movimientos coincidían con los suyos, la sensación de extrañeza lo invadió. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de su reflejo, algo dentro de él se retorcía. No era su cara, no era él. Era una figura que lo observaba con una desconcertante tranquilidad, como si supiera más que él. Nicolás dio un paso atrás, confundido y perturbado, pero algo lo detuvo. En el espejo, el reflejo comenzó a moverse de manera extraña. No era un reflejo común, como el que esperaba ver, sino que el espejo parecía estar atrapando algo. Los objetos en el reflejo ya no se comportaban de la manera que deberían. Comenzaron a moverse por su cuenta, deslizándose por el aire como si la gravedad no tuviera ningún poder sobre ellos. Todo en el reflejo parecía estar en su propio mundo, un mundo donde las reglas no se aplicaban. De repente, la distorsión fue más evidente. En lugar de observar la habitación tal como la conocía, Nicolás vio un paisaje irreconocible. Era un paisaje que parecía combinar fragmentos de diferentes lugares. Un trozo de su propia habitación se fusionaba con la figura de un bosque oscuro, una sombra que se deslizaba entre los árboles. Y en medio de todo esto, apareció la figura. La misma figura que había visto la primera vez, esa silueta en el fondo, que no debería estar allí. Ahora, sin embargo, parecía más clara. La figura se acercaba lentamente a él, y Nicolás sentía como si su propia mente comenzara a desmoronarse. El miedo lo invadió. Intentó alejarse del espejo, pero sus pies no respondían. Algo lo mantenía ahí, algo más allá de su control. Miró una vez más a esa figura, que ahora lo observaba fijamente. La sonrisa, esa sonrisa retorcida, aparecía de nuevo. La expresión en su rostro no era maliciosa, sino más bien tranquilizadora, como si le estuviera dando la bienvenida. Nicolás no entendía qué estaba sucediendo, pero una cosa era clara, no estaba solo en ese reflejo. Había algo más, algo que lo quería allí, que lo llamaba a través de la superficie del vidrio. El tiempo parecía diluirse en ese momento. Lo que antes era un desván polvoriento y olvidado ahora se había convertido en un umbral entre dos mundos, dos realidades que se entrelazaban de una forma peligrosa. Nicolás intentó dar un paso atrás, pero no podía moverse. El reflejo lo tenía atrapado, lo observaba con una claridad inquietante. De repente, la figura en el espejo se acercó aún más, y él, por primera vez en su vida, entendió que no estaba viendo un reflejo. Estaba viendo una puerta. La sensación de estar atrapado en ese lugar, entre dos mundos, era insoportable. Nicolás no podía apartar la mirada del espejo. Cada vez que intentaba hacerlo, algo lo mantenía allí, en ese espacio suspendido, donde el tiempo parecía no existir. El reflejo, antes distante y enigmático, ahora se había convertido en un territorio inquietante, una extensión de algo mucho más oscuro y peligroso. Era como si el espejo fuera un portal, una puerta que conectaba su mundo con algo mucho más profundo y desconocido. Nicolás trató de girarse, de alejarse del espejo, pero sus piernas no respondían. Se sentía como si el aire se hubiera vuelto espeso, pesado, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. No había un solo sonido en el desván, solo el zumbido sordo de sus pensamientos, una constante presión que lo obligaba a mirar hacia adelante, hacia ese reflejo que lo observaba con una intensidad perturbadora. La figura en el espejo comenzó a moverse lentamente hacia él. No era una figura física, sino más bien una presencia, una manifestación que parecía tomar forma sin importar las reglas de la realidad. Nicolás intentó apartar la vista, pero la imagen era demasiado fuerte, demasiado poderosa para ignorarla. La figura se acercó con una calma inquietante, como si no tuviera prisa, como si supiera que Nicolás no podía escapar. Cada paso que daba en el reflejo era un paso más hacia él, hacia el abismo que se estaba abriendo ante sus ojos. La sonrisa de la figura, esa sonrisa inquietante que había visto antes, apareció de nuevo, más amplia esta vez. Nicolás sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho, como el miedo comenzaba a dominarlo. Pero había algo más, algo que no podía identificar, que lo mantenía pegado al espejo. ¿Era fascinación?
¿Era terror? No podía decirlo con certeza. Lo único que sabía era que el reflejo lo estaba consumiendo, que esa presencia quería que él la mirara, que no pudiera apartar los ojos de su rostro. Fue entonces cuando la figura habló. No de una manera convencional, sino en una voz que parecía provenir de todos lados, de lo más profundo del espacio. No era un sonido que él pudiera oír con sus oídos, sino una sensación que se filtraba directamente en su mente, como un susurro que viajaba a través de su propio ser. ¿Qué ves? La voz resonó en su cabeza, suave y profunda. ¿Qué ves en mí, Nicolás? El sonido de su nombre, pronunciado por esa voz, le produjo un escalofrío. La figura sonrió aún más, como si supiera lo que él sentía, como si estuviera leyendo sus pensamientos. Nicolás intentó hablar, pero no pudo. La sensación de estar atrapado era abrumadora. No importaba cuánto tratara de mover los labios, no podía emitir sonido alguno. El reflejo en el espejo no lo permitía. La imagen de la figura se fue intensificando. Ahora se encontraba más cerca, tan cerca que Nicolás pudo ver detalles que antes le habían sido imposibles de identificar. La silueta que lo observaba no era humana, o al menos no de la manera en que él lo entendía. Había algo extraño en sus ojos, algo que lo desbordaba, que lo miraba con una calma indescriptible, como si todo en el mundo fuera solo una fracción de lo que verdaderamente existía. Su piel era casi translúcida, como si estuviera hecha de algo más etéreo que la carne humana. Los ojos, grandes y oscuros, lo miraban fijamente, y Nicolás sintió que se perdía en ellos. Cada vez que intentaba comprender su forma, más se alejaba de su entendimiento. Tu mente no puede comprender, me dijo la figura, pero esta vez las palabras fueron acompañadas de una risa suave, como si fuera una broma que solo ella entendía. No puedes entender lo que te estoy mostrando. No puedes ver la verdad. El miedo comenzó a apoderarse de él. No solo por la presencia de esa figura, sino por lo que ella insinuaba. ¿Qué era lo que no podía ver? ¿Qué verdad escondía el espejo? Nicolás trató de apartarse, de alejarse de la figura, pero algo en él no quería hacerlo. Una fuerza invisible lo mantenía pegado a ese lugar, como si su destino estuviera ligado a esa imagen. La pregunta que resonaba en su cabeza era simple: ¿por qué él? ¿Por qué esa conexión tan profunda con ese espejo? ¿Qué lo hacía tan especial? La figura dejó de sonreír, y sus ojos se volvieron más oscuros, casi vacíos. Tu miedo, tu curiosidad. Todo eso te ha traído aquí. Y ahora que estás aquí, no podrás escapar. Un estremecimiento recorrió la columna de Nicolás. Fue como si el aire se volviera aún más denso, y las paredes del desván se acercaran lentamente a él. Las sombras parecían estirarse, alargarse, como si la realidad misma se estuviera desintegrando a su alrededor. La figura en el espejo comenzó a moverse de nuevo, esta vez más rápido. Su imagen se distorsionó, se multiplicó, como si hubiera infinitas versiones de ella, todas observando a Nicolás desde distintos ángulos. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de algo aterrador: el espejo no solo reflejaba la realidad, sino que la estaba manipulando, alterándola. La figura no solo estaba dentro de él, sino que estaba tomando control, borrando las fronteras entre lo real y lo reflejado. Nicolás sintió como el suelo comenzaba a ceder bajo sus pies. Las paredes del desván parecían desvanecerse, y él se encontró rodeado por una oscuridad impenetrable. El espejo, sin embargo, seguía allí, intacto, y su reflejo continuaba observándolo. Ya no podía ver más allá de él, ya no podía distinguir entre el mundo real y el de las sombras que habitaban en su interior. Todo lo que ves, todo lo que sientes, es solo una ilusión, dijo la figura, su voz resonando más fuerte, más profunda. Este es solo el comienzo. Ahora estás atrapado, y no podrás escapar. Y con esas palabras, Nicolás sintió que el abismo lo tragaba. La figura lo observaba con la misma sonrisa inquietante, mientras él caía lentamente hacia la oscuridad, sin esperanza de regreso.